¿Cómo se mide la sintiencia? ¡Ja! Tomá pa' vos. Bueno, yo si quieren doy mi opinión, Adelante. que, Por que favor, ya por les favor. anticipo que no es muy certera tampoco, es un tema en el cual tengo tremendas dudas, y es más, tanto en este tema como en muchos otros, tengo más dudas mientras más pasa el tiempo. O sea, en lugar de disipar dudas, yo las voy juntando, recolectando y regando mis dudas, y cada vez tengo más dudas. Pero bueno, es un misterio. Creo yo que una de las formas más atinadas de tratar de medir la sintiencia es fijándonos en las conductas posibles de aquel ser sintiente. Dado que la sintiencia es justamente la ponderación de un interés por sobre otro, y es lo que va a determinar las conductas, el rango de conductas podría ser el mejor indicador del grado de sintiencia. Obviamente después hay un montón de otras cosas que se pueden incluir en esa consideración, no sé, cantidad de neuronas, cómo están unidas las neuronas, bueno, cuestiones del sistema nervioso propios, pero creo que yo lo más importante a nivel funcional es la cantidad de conductas posibles, que también es difícil determinar, porque hay que ver qué cosa cuenta como una conducta posible o un posible interés y qué cosa no lo cuenta. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales yo quizás, y lo estoy ahí anticipando, que nunca, no sé si lo he dicho públicamente, claro, porque yo vengo diciendo en varios videos y todo que yo suscribo al utilitarismo, pero el utilitarismo presupone una forma muy puntual de comparar ciertos sufrimientos entre sí, o sea, interpersonalmente, y eso es extremadamente difícil. Me encantaría que se pueda, y sigo totalmente abierto a la posibilidad de que sí se entender cómo, pero mientras no lo pueda hacer, como que tengo que renunciar un poco a esa postura, aunque me encantaría tenerla, pero es muy difícil medir uno con otro. Esto es lo que puedo decir por ahora, después si me ocurren más cosas le doy, pero si quieren aportar algo, Oquina o Seba, mientras lo sumo a Luchi. Solamente me gustaría saber qué piensan, porque yo también tengo muchas dudas al respecto sobre cómo medir la sintiencia, pero a gran escala y sin hacer como diferencias muy puntuales, ¿creen que el tamaño del cerebro influya en la cantidad de sintiencia que podemos considerar? Perdón, Relativamente para mí. yo Relativamente. había Sí, leído sí, algo, Seba. yo había leído algo así como que a mayor cantidad de neuronas aumentaba la probabilidad de tener intereses complejos. Pero no sé si eso si está directamente relacionado al tamaño Al del tamaño, sí, cerebro. justo. Yo tampoco lo sé, entonces como... Yo creo que en definitiva, como decía antes, lo más importante es a nivel funcional y no a nivel característica física, porque bien podría ser un sistema mucho más optimizado, con quizás menos neuronas, pero entrelazadas de una forma quizás más compleja, más funcional. Quizás hay un animal que tenga el cerebro así, pero nosotros lo tenemos más chiquito y así todo. Sí, sí, Creo sí. yo que hasta ahora el ser conocido por nosotros que más puede sentir es el ser humano. Obviamente hay superposición de especies, ¿sí? Por lo cual probablemente, o sea, hay humanos que sienten menos que otros animales, pero digo a nivel muy general y hablando de adultos neurotípicos, probablemente el ser humano, y quizás no tengamos el cerebro más grande de todos. Claro, Igual, pero a ver, sí, acaban de mencionar algo interesante, se me había olvidado a mí, las ratas son consideradas un animal súper inteligente y es un cerebrito chiquititito. sí, es que, a ver, es como no sé, las computadoras de antes eran cuartos enteros y tiraban, no sé, cuánto, 1 megabyte o menos, no sé. Y hoy en día hay microprocesadores así que digamos, manejan unos datos tremendos. Mm. Es decir, a nivel físico,
quizás el tamaño no importa, me dijeron. No sé por qué me lo dijeron, che, pero bueno. Igual, a ver, hay un montón de cosas más para hurgar sobre este tema. Y acá estaría espectacular que esté Facu o alguno de mis otros compañeros intelectualoides. Pero bueno. Bueno, Adri también se podría sumar alguna vez, ¿eh? Se está haciendo mucho el salame acá, el salame vegano. Ah, pero bueno. ¿Qué tal, Luchi? ¿Qué haces? ¿Querés decir algo al respecto, Luchi? Tenía unos problemitas técnicos, pero bueno, ya se pudo solucionar. Muy bien. ¿Y alguna opinión sobre la pregunta de Joaquín, de la medición de la sintiencia? Entré medio enganchada a la pregunta, pero ¿la podés repetir? No, está preguntando más o menos cómo se mide la sintiencia. Más o menos no, exactamente. Y es muy compleja esa pregunta. No, en serio. Sin embargo, igual no me parece, o sea, me parece de las cosas más importantes a nivel filosófico para mí. Pero bueno. Pero digamos, a mayor capacidad de sufrir, mayor sintiencia. Claro, sí. O sea, al revés, a mayor sintiencia, mayor capacidad de sufrir. O sea, la sintiencia permite el goce y el sufrimiento. O sea, a mayor sintiencia quiere decir que tenés más posibilidad tanto de gozar como de sufrir. ¿Vos pensás, Damo, que esa capacidad se va cambiando a medida de que nosotros avanzamos con la vida? ¿Los seres humanos aumentamos con la edad nuestro rango sensitivo o capacidad sensible? Sí, sube y decae. Claro, comenzamos sintiendo nada cuando somos fetos o embriones tempranos. Vamos desarrollando la sintiencia. Claramente. Llega un momento de madurez que tenemos una sintiencia más alta, que no sé bien en qué época de la vida suele ser, y ya cuando uno está más viejo se empieza a apagar la sintiencia de alguna forma. Uno empieza incluso a sufrir menos en ciertas cosas, quizás sufre más otras, ¿no? Pero hay cosas ya a nivel intelectual que se le van apagando y cosas las cuales el ser humano adulto neurotípico es capaz de sufrir y sentir y estar atento y que ya en un momento se empieza a apagar. Por lo cual necesariamente hay un deterioro cognitivo que lleva a perder la sintiencia de a poco. Sí, me pregunto si tiene que ver simplemente con un proceso biológico o si tiene que ver con la experiencia que va teniendo uno, ¿no? Y a medida que vas teniendo experiencias sensibles, vas como aumentando este campo de sensibilidad. O sea, de alguna manera entiendo que nosotros, al ser seres que experimentan y que van como obteniendo experiencias justamente, y vamos sufriendo y teniendo goce, de alguna manera aprendemos gracias a la dualidad de esas sensaciones, ¿no? Es como que, ¿cómo conocemos lo dulce? Bueno, posiblemente gracias a lo amargo, y la felicidad gracias a la tristeza. Entonces yo me pregunto, ¿será que no solo porque se empieza a dar un proceso biológico, sino porque vos vas sumando esas experiencias a tu vida y que vas aumentando ese campo sensitivo? Sí, habría que ver si ponemos a eso dentro de la definición de sintiencia. Creo que podría entrar perfectamente, lo adquirido también. Empezamos a entender más cosas. Cuando uno empieza quizás a entender más sobre un campo, empieza a ser más sensible a ese campo y puede llegar a gozar y sufrir por más cosas. ¿Vos pensás que, por ejemplo, las personas que adhieren al veganismo, no necesariamente que sea binario, ¿no? Pero en general tienden a tener más sintiencia, o eso no va relacionado a la empatía, a la capacidad de sentir al otro? Va más allá como al que hay variaciones de intereses, ¿no? Pero de que se diga además sintiencia en personas veganas, como que me parece un tanto arbitrario. Sí, va a depender de cómo definamos sintiencia en última instancia. Puede que no convenga
referirse de esa manera, pero bueno, en la medida que vas siendo más sensible a otras cosas, también se podría hablar de un crecimiento, de una faceta de la sintiencia, qué sé yo. Igual Y lo que decía aparte, Seba, quería mencionar algo, lo que decía Seba sobre eh, cómo poco a poco la capacidad de sintiencia como va disminuyendo con la edad. También estaba pensando, no sé qué tan cierto sea, como que la capacidad cognitiva en adultos mayores es menor, ¿no? Claro, claro. Y eso Sí, sí, por implica eso. mucho también la capacidad de sintiencia, más allá de las experiencias. Sí, 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 totalmente. Por eso decía, o sea, sube y baja nuestro grado de sintiencia necesariamente. Bueno, el nuestro y el de todos los seres sintientes, básicamente.